Ya, entonces, sesión de hoy día, la primera, es introducirnos en este mundo de las integrales, ¿ya? Yo les auguraba que es bastante más complicado que derivar. Ahora, no hay que tomarlo con tanto susto, porque en realidad está muy amarrado al concepto de derivada. Si ustedes aprendieron a derivar bien, van por buen camino, ¿ya? Lo que pasa es que en los ejercicios uno se puede topar con situaciones muy diversas, y eso es lo complicado. ¿Ya? Como tratar de abarcar esas situaciones diversas requiere hacer mucho ejercicio, ¿ya? Para saber qué hay que hacer en cada caso. ¿Mm? El concepto es bastante sencillo. Hoy día lo vamos a hablar de las antiderivadas. ¿Qué pasa? ¿Qué será una antiderivada? Algo que haga lo contrario a una derivada. ¿Qué significado puede tener eso? ¿Ya? La verdad es que expresiones inversas, expresiones contrarias, lo hemos trabajado desde que somos chiquititos. ¿Ya? Sumas y restas eh, son operaciones contrarias. Si yo tengo una multiplicación, ¿qué es lo contrario a multiplicar? Bueno, es dividir. Si tengo una potencia, lo contrario es sacar una raíz. Si tengo una expresión exponencial, ¿qué será lo contrario de una exponencial? Bueno, es un logaritmo en la misma base. Entonces, en nuestra etapa escolar hemos estado, sin decirlo, aplicando operaciones inversas. Nos aprendemos una operación y después, al cierto tiempo, aprendemos a hacerla al revés, aprender a hacerla inversa. Y después, cuando están ustedes en el Mate 11, en el curso de precálculo, ya definimos más formalmente eso como una función. Algunas de esas funciones nosotros les podemos aplicar la inversa, bajo ciertas condiciones, ¿ya? Y la llamamos f a la menos 1, ¿ya? Entonces, claro, las anteriores operaciones, si las llevamos a estructura de función, entonces nosotros podemos encontrar funciones inversas como inspiradas en estas operaciones de colegio, ¿no? Si yo tengo una función que suma 1, bueno, la contraria es la que resta 1. Si tengo una función que multiplica 2, bueno, la inversa es la que divide 2, y así. ¿Ya? La que eleva 3, raíz cúbica es su inversa, la que tiene como base 2 y exponente x, la que hace todo lo contrario es el logaritmo en base 2. Y así estamos. Aprendemos que las funciones entonces tienen inversa bajo ciertas condiciones. Entonces acá viene el gran paso. Bueno, ¿qué hace la derivada entonces? La derivada también es una función. De hecho, nosotros decimos verbalmente, lo llamamos función derivada. Toma una función y la convierte en su derivada. Entonces, es como subir un escalón más en nuestra comprensión y entender que las funciones son objetos a las cuales yo les aplico una operación que se llama derivada y que esa operación podría tener o no su inversa. ¿Mm? Entonces, eh, aquí hay que tener cuidado con las notaciones, recordarlas nomás. La derivada la notábamos a veces como prima, ¿ya? Pero hay una notación muy especial que es la notación Leibniz, que es este estilo de fracción, que no es una fracción, es solo notación, ya este df a de x, que es la misma derivada, la podemos entender como si tengo una función y yo la estoy derivando con respecto a x. Ya, esta expresión que está acá a la izquierda nos ayuda también para entender que la derivada está aplicada a una función. Es una aplicación sobre f, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿puedo encontrar algo que haga todo lo contrario? ¿Ya? Y hoy día en esta clase sí, podemos hacer todo lo contrario, pero ¿qué significa hacer todo lo contrario? Eso es lo importante, ¿ya? Entonces vamos a definir esta situación. Tenemos una vamos a llamar f mayúscula, ¿sí? Una antiderivada o primitiva de una función continua f minúscula en un intervalo cerrado, si es que esa función f mayúscula, al yo derivarla, resulta la f minúscula. O sea, es como que yo viajo en el tiempo, me voy hacia atrás y yo busco una función que al derivarla me dé mi función f minúscula. ¿Ya? No es que yo vaya a derivar la f minúscula, eso era lo que hacíamos en el curso pasado.
Lo que vamos a hacer ahora es encontrar una función anterior en donde yo la derivo y se obtiene entonces mi función actual. ¿Ya? Ya sea con cualquiera de las notaciones que aprendieron de derivación, ¿ya? El prima, la Leibniz, el dA de x, o no me acuerdo cómo se llama esta notación, pero esta donde aparece una d con la cantidad y la variable a la que estoy derivando, ¿ya? La final, súper útil para derivadas parciales. Entonces, una antiderivada es encontrar esta f mayúscula, de alguna forma. ¿Ya? Y una observación, perdón, acá no está escrito, lo vamos a ver después en algún ejemplo, pero cuando lo hagamos en taller. A esta antiderivada, que no dice acá, pero yo lo comento, le pedimos también que sea una función continua. Claro, porque en el fondo está implícito, pero si no fuera continua, tengo un problema, porque se supone que tengo que derivarla para que me dé mi función normal. Y si no es continua, no se puede derivar. ¿Ya? Entonces, implícitamente, aunque no esté escrito acá, esta función f que estoy buscando tiene que ser una función continua. Ojo con eso. ¿Ya? Otra observación importante es que nosotros hablamos de una antiderivada en vez de la antiderivada. ¿Ya? Como que nos da la opción de que haya más de una antiderivada. ¿Ok? Cuando uno deriva, por ejemplo, uno deriva y se acabó. Obtenemos la función derivada y es una sola. Pero si estoy buscando la antiderivada, el lenguaje me está indicando que parece que hay más de una. ¿Y por qué, por ejemplo, si yo tengo una función f chica, 5x a la cuarta, tengo una función, yo puedo buscar una antiderivada. ¿Qué va a hacer eso? Una función que al derivarla me dé 5x a la cuarta. ¿Ya? Rápidamente uno se puede dar cuenta acá que la función x a la quinta, si yo la derivo, me da justo 5x a la cuarta. ¿Ya? Pero también yo podría haber elegido la x a la quinta más 3, ¿no? Porque esa yo la derivo, por propiedades de las derivadas, se separan la suma, derivo el x a la quinta, me da 5x a la cuarta, y derivo el 3, y como es una constante, eso da 0. Entonces, para esta función g, que es la misma de antes, pero le agregué un 3, también al derivarla, me da 5x a la cuarta. Y si yo cambio el 3, lo que cambio, no sé, le sumo un pi o cualquier constante, también obtengo la misma f, la misma 5x a la cuarta al derivar. Entonces, en realidad da la sensación de que al buscar esta antiderivada, yo en realidad tengo muchas opciones. ¿Ya? ¿Cuántas? Parece que infinitas incluso. ¿Ok? Y vamos a tratar de precisar eso un poquito más concretamente. ¿Se entiende la lógica hasta acá, muchachos? ¿Hay alguna duda con el concepto de antiderivada? ¿Vamos bien? Ya, entonces, a mí me gustaría caracterizar entonces todas estas antiderivadas. Ya, y aquí nos vamos a ir al pizarrón, porque este teorema, que es sumamente importante, la embarré. Acá. Ya, ahí sí. Deberíamos estar viendo el pizarrón ahora. Este teorema es súper importante. Dice que las antiderivadas todas difieren en una constante. ¿Ya? Eso quiere decir que la única diferencia entre ellas es que yo debo sumar una constante distinta. ¿Ya? Esto es importante porque podría ser que para una función a lo mejor yo puedo encontrar una antiderivada y otra antiderivada a lo mejor es súper distinta a la anterior. Y aquí este teorema me está diciendo que no. La verdad es que lo único que le falta es una constante. Que ahí van a ser distintas solo por esa constante. ¿Ya? Entonces, veamos por qué. Entonces, vamos a demostrar acá. Vamos a tener una función f chiquitita, o sea, una función f continua, en un intervalo. En, un intervalo i. Da lo mismo, eso es como que es pura formalidad, que esté sobre un intervalo o en todo R, da lo mismo. Y supongamos que tenemos dos antiderivadas.
sean f de x y g de x, mayúscula, antiderivadas de la f, chica. Antiderivadas de f chica. ¿Qué significa eso? Significa entonces que yo al derivar la f grande, me da la f chica, y al derivar la g grande, también me da la f chica. Eso es el significado de ser antiderivada. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que no difieren en una constante y difieren en una función, en algo más importante. Supongamos que la f grande es lo mismo que la g grande, pero en vez de una constante, supongamos que es de una función, más una función. ¿Ya? Pongámosle h. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer a toda esta expresión? Voy a derivarla. Vamos a derivar todo con respecto a x. Por el lado izquierdo me queda f', por el lado derecho me queda g' más h', ¿sí? Y ya dijimos que la f y la g son antiderivadas de la f, chica. Así que el resultado de f' es la f minúscula, el del g' también es la f minúscula, perdón, ahí le puse prima, también es la f minúscula, y aquí sigo teniendo el h'. Ya, aquí por supuesto las f se cancelan, y llego a que el h' es 0. ¿Okay? Y la única forma de tener una función que al derivarla me dé 0 en todo el intervalo es que la función haya sido constante. ¿Ya? Así que, o pongámosle así más certero, es una constante real. Así lo vamos a estar anotando en general. ¿Ya? Entonces, mi función f, la antiderivada que yo pude haber encontrado, es lo mismo que la otra, solamente que esta otra tiene sumada una constante. ¿Ya? Entonces, en este proceso de encontrar antiderivadas, ¿ya? Yo voy a hacer ahora un poquito más, más osado y voy a decir, no voy a encontrar una antiderivada, sino que las voy a encontrar todas automáticamente. Lo único que tengo que hacer es escribir la antiderivada que encontré y sumarle una constante arbitraria. ¿Ya? Generalmente cuando encontremos antiderivadas, vamos a escribir el resultado más C, porque esa C está representando a todas las constantes posibles que podría tener esa antiderivada. ¿Ok? Entonces vamos a ir al tiro con ejemplos para que no se asusten. ¿Ya? Al principio uno parte aquí bien teórico, pero es bien concreto lo que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, si tengo, vamos a descubrir acá la regla de la potencia. Es que, perdón, la simbología todavía no nos acompaña. Tengo que volver al PDF. Acá. Aquí. Vamos a hacerlo sin la simbología, primero. Lo tengo en el... Acá, mejor. ¿Ya? Lo vamos a hacer sin simbología todavía, pero la simbología se la vamos a dar en un ratito más. Para estas funciones concretas, vamos a encontrar, voy a subir esto un poco, vamos a encontrar la familia de antiderivadas. ¿Ya? Eso quiere decir que no solo voy a encontrar una antiderivada, sino que las voy a encontrar todas de un viaje. La única distinción es que a la respuesta a la antiderivada que yo encuentre, le voy a sumar una C. Eso es todo. Le voy a sumar una constante. Y esa las representa todas. ¿Ya? Por ejemplo, para la x a la cuarta, yo necesito encontrar una antiderivada. Una función que al derivarla me dé x a la cuarta. Bueno, lo que voy a hacer es escribir x a la quinta, ¿cierto? Si yo esa la derivo, baja en 1 el exponente, pero aparecería un 5 adelante. Para que ese 5 desaparezca, entonces yo voy a partir todo en 5. ¿Sí? Esa efectivamente, lo voy a hacer acá abajo, es muy simple. Si yo quiero derivar esa f, el 1/5 sale, y el x a la quinta lo derivo y me queda 5x a la cuarta. Se van los 5 y me queda el x a la cuarta.
Así que x a la quinta partido en 5 es una antiderivada. El tema es que para escribir la familia completa, lo único que debo hacer es escribir aquí más c con c en los reales, ¿ya? Dependiendo el valor de c, yo tengo distintas antiderivadas, ¿ya? Y el teorema anterior me dice que ahí están todas, no hay otras antiderivadas, ¿ya? Es solamente sumar una constante, las infinitas constantes que a uno se le podría ocurrir. ¿Ok? Veamos la función que está abajo. Tengo una exponencial, ¿ya? Tengo que encontrar ahora una antiderivada que va a ser una función que al derivarla me dé e a la x. Bueno, en este caso es la misma e a la x. Ya usted la deriva, queda igual. Así que el resultado es e a la x. Y para representar todas las antiderivadas que puedo obtener, yo acá escribo más c. Con c una constante. ¿Ok? Para coseno, tengo que buscar una función ahora que al derivarla me dé coseno. Entonces empiezo a buscar todas las reglas de derivación que aprendí en el E25 y llego a que la función es seno, ¿ya? Si usted deriva seno de x, le da coseno de x, y si quiero representar a todas las funciones que hacen eso, lo único que debo hacer es sumar una constante arbitraria, ¿ya? Podría ser la c un 5, un 1000, un menos 15 y da lo mismo. Todas esas son antiderivadas, ¿ya? Y de a poquito se va empezando a complejizar porque depende de cuántas derivadas yo me sé. Por ejemplo, en la f de x igual a 1 partido en x cuadrado más 1, la función que al derivarla me da esta, ya es mucho más exótica que las anteriores, es el arco tangente. En este caso el arco tangente es el que yo derivo para que me dé esta expresión. ¿Okay? Esa es la regla de derivación del arco tangente. Y le sumo la constante integración. Y con eso tengo a todas las antiderivadas posibles. Eso. No sé si hasta acá hay alguna duda, muchachos. Algo que quieran preguntar. ¿Estamos bien con el concepto de antiderivada? Bien. Vamos entonces con un poquito más de notación, como ya para meternos de a poquito en el concepto de integral, que es lo que nos interesa más. Aquí está lo mismo que hicimos acá. Lo primero es simbología. Es como recordar una parte del E25 que pasa media desapercibida, que es el tema de las diferenciales, pero que acá, en el fondo, nos va a permitir explicar una notación que vamos a usar. Ya es solo eso, con el objetivo de explicar la notación. Si yo tengo una función que es diferenciable, o sea, se puede derivar, todo esto lo estamos viendo en una variable todavía, así que diferenciable, lo único que quiere decir es que existe su derivada. Y A es un número en el dominio de F. Ustedes en el curso anterior definieron la diferencial de F evaluada en A. Y eso es F' en A, la derivada evaluada en el punto A, pero con un simbolito al lado, que es el delta X. ¿Ya? Esa diferencial se nota como DI o DF. ¿Ya? Ese era el significado de una diferencial. Y aquí implícitamente tenemos dos variables, dos elementos que no sé su valor. ¿Ya? Yo tendría que saber cuánto vale el A para poder calcular esto, si a mí me dan la función, y también tendría que saber cuánto vale el delta X. ¿Ok? Porque apareció nomás, no tiene nada que ver con la función. Aquí apareció el delta X. Eh, Eso sería entonces la diferencial. Esa es como la definición de diferencial. Y cuando uno habla de función diferencial, entonces cambia la A por una X. ¿Ya? Para todos los valores del dominio de la función, yo acá tengo entonces la función diferencial, que sería con delta X. Pero, o sea, cambiando el A por el X. ¿Mm? Y lo que uno acostumbra a escribir es cambiar ese delta X por dx, ¿ya? Solo por un asunto notacional,
porque queda muy bonito después, si yo escribo DI como f' de x dx, como que tiene concordancia con el hecho de que yo podría pasar multiplicando, perdón, dividiendo ese dx para el otro lado, y coincidiría la notación, ¿sí? De I a dx sería f' de x, ¿ya? Pero lo que está al lado izquierdo no es fracción, es solamente una notación, ¿ok? Entonces, se deja escrito la función diferencial en esta forma, en el f' de x dx, solo con el objetivo de que calcen las notaciones, ¿ya? Pero son objetos distintos, ¿ya? Esta expresión que está acá, f' de x dx, es la diferencial de la función, ¿ya? Eh, Eso, es una definición, pueden pensarlo aparte de la derivada, ¿ok? Pues si le pongo el dx, se llama diferencial, ¿ya? ¿Y por qué? Porque ese mismo dx va a aparecer ahora en la notación que nos interesa. Ya no vamos a estar hablando de antiderivada así a seca, así como en el aire, sino que le vamos a poner un símbolo, ¿ya? Esa f mayúscula que nosotros estábamos buscando al ojo como antiderivada va a tener una simbología que está compuesta de esta como S que está muy estirada. Esto es como una S que está muy, muy estirada. En muchas clases más adelante vamos a entender por qué es una S, tipo, no otro símbolo. Y la función ahora queda como entre medio de esa S y un dx, ¿ya? Ese dx es el mismo dx de la definición de diferencial, ¿ok? Ahora, para nosotros, por ahora, va a bastar ese dx para decirnos cuál es la variable de la función. ¿Ya? Aquí buscar la antiderivada de la función f de x, f chica de x, eh, va a ser calcular este objeto, y ese dx me va a estar diciendo que la función está en la variable x, ¿ya? Y cuando lo anotemos así, vamos a llamar a esta expresión ya no solo antiderivada, sino que le ponemos un título más formal, se llama la integral indefinida de la f de x, ¿ya? Entonces, todo lo que hicimos antes, por ejemplo, eh, acá voy a volver al pizarrón. Todo lo que hicimos acá, por ejemplo, con buscar la antiderivada de la x a la 4, yo ahora lo puedo escribir como calcular la integral indefinida del x a la 4 en la variable x, ¿ya? Pero la respuesta a eso es la misma búsqueda que hice anteriormente. El resultado va a ser x a la quinta quintos más c, ¿ya? Entonces, si se lo escribimos así, la búsqueda es la misma. Tengo que encontrar aquella función que al derivarla me dé x a la 4, ¿ya? Y no solo una, sino que nos ponemos ambiciosos y encontramos todas las antiderivadas de un viaje, ¿ya? Donde c es una constante. Ya solo que ahora cambiamos la notación. Ponemos la función entre medio de esos dos objetos, ¿ok? Es solo notacional el tema. Lo mismo para acá, lo voy a hacer con la otra función que está más acá a la izquierda. Si quiero encontrar la integral de 1 partido en x cuadrado más 1 en la variable x, entonces debo buscar la antiderivada de esa función, que es lo que hicimos antes. Es arco tangente de x más la constante c, que de aquí en adelante la vamos a llamar constante de integración, ¿ya? Esta constante que aparece siempre tiene nombre, le vamos a decir la constante de integración, ¿ya? Eso, entonces le añadimos notación a esta búsqueda de la antiderivada. Y eso es calcular una integral. Entonces, hasta este momento alguien podría decir, bueno, el profe entonces nos asustó mucho nomás, porque en realidad calcular la integral, que es lo que estamos haciendo acá ya, con ese nombre, es solamente aplicar las reglas de derivación anteriores. Ya todas estas respuestas que hicimos acá, estos cuatro como mini ejercicios, dependían exclusivamente de saberse las reglas de derivación, ¿ya? El tema es que después nos vamos a topar con, muy pronto de hecho, nos vamos a topar con funciones que están fuera de las reglas de derivación, ¿ya? Y de alguna forma
tengo que encontrar sus integrales igual, sus antiderivadas de alguna manera, con alguna técnica. ¿Mm? Eso. No sé si hay alguna duda, chicos, hasta acá, algo que quieran preguntar sobre la notación de derivado, de integral. ¿Se entiende bien? Ya, entonces, de lo anterior, una vez que uno ya tiene la antiderivada con esta notación, y lo llamamos integral, podemos rápidamente desprender lo siguiente. Aquí está la operación contraria, la operación inversa. Nosotros teníamos que cuando hacíamos operaciones inversas, teníamos una función y la inversa, y las juntábamos, las aplicábamos una encima de la otra, esas aplicaciones se cancelaban. Si yo tenía una f y la componía con la f a la menos 1, se cancelaban y me quedaba solamente la expresión que estaba dentro. ¿Ya? Acá pasa casi igual, porque si yo tengo acá dentro del paréntesis una integral, eso me da como resultado una función, ¿cierto? Más su constante, y si esa yo la derivo ahora, claro, pues me queda la función que está dentro, ¿sí? La derivada de una antiderivada me debe devolver la función original, ¿ya? Y la constante que estaba dentro, al derivarla, desapareció. Así que me quedó simplemente la f de x, ¿ya? Así que derivar una integral me da la función de adentro, ¿ya? Pero al revés no queda tan así. Si usted tiene la derivada de una función y usted quiere calcular su integral, entonces está buscando una antiderivada. ¿Quién es la antiderivada de la derivada de una función? Bueno, la misma función, ¿sí? Pero no solo ella, sino que en realidad podría ser más una constante. Ya lo voy a llevar al pizarrón como eh, para que lo, para que lo revisemos. Me preguntan en el chat, se me había pasado, disculpen, le perdí la vista al chat, si esto va a estar subido. Sí, yo lo voy a subir. Días martes y viernes voy a subir todo el material de la semana, ¿ya? Así que mañana ya van a tener esto arriba. Y, y no sé si con anterioridad. Ahí es un poco más complicado. Yo, como experiencia personal, eh, no sé si ve como para subirlas antes, los PDF, por ejemplo. No creo, no creo. Ya con que revisen las cosas a posteriori es suficiente. ¿Mm? Esto les quería mostrar. Acá. Aquí tengo que bajar un poquito esto. Esto, bien. Si ustedes tienen el mismo ejemplo que habíamos tenido con el 5x a la cuarta, yo lo integro de x y a ese resultado yo le aplico la derivada. ¿Ya? Si hago eso, ¿ya? Compongo la derivada con la integral. Claro, cuando yo integro, busco una antiderivada y eso me da, en este caso, x a la quinta, más la constante integración. ¿Sí? Eso es el resultado de la integral que está acá. Busco una antiderivada, le agrego su constante integración. Y después derivo. Si yo derivo eso, claro, vuelvo al 5x a la cuarta y la constante se murió. ¿Ok? Porque derivar la constante da 0. Entonces, claro, me quedé con la función que estaba acá adentro. ¿Ya? Como lo anticipaba esa propiedad. Pero si yo lo hago al revés y derivo primero el x a la quinta, el x a la quinta, y ese resultado yo después lo integro, ¿sí? No es cancelar las x nomás, los de x que están ahí. ¿Ya? Eso pareciera que pudiera funcionar, pero la verdad es que no funciona. Porque cuando yo derivo el x a la quinta, me da 5x a la cuarta. ¿Sí? Ese es el resultado de eso. Y cuando yo lo integro, aparece la constante. Ese va a ser el x a la quinta, pero más la constante de integración. Entonces, no necesariamente me da el mismo x a la quinta que estaba dentro acá, sino que puede darme con una constante, me puede dar una variante del x a la quinta original. ¿Ok? Podría ser un 1, no sé, lo que sea. ¿Ya? Así que claro, componer estas dos operaciones, derivar e integrar, dependiendo del orden, me da o no la misma función que está dentro. ¿Ya? A veces va una constante adicional. ¿Ya?
Entonces, para no confundirse, lo que uno hace es pensar, cada vez que yo integro, aparece esta constante adicional, ¿ok? Que representa todas las posibles antiderivadas. ¿Mm? Eso, a ver, ¿qué más? Entonces, en esta primera etapa, claro, sus primeras integrales pasan por... Ah, ya me acordé de lo que te iba a hacer. Nuestras primeras integrales pasan por saberse las reglas de derivación. ¿Ya? Esta es muy importante, por ejemplo, ¿no? Si uno quiere generalizar esto, yo podría encontrar todas las integrales de las potencias. ¿Ya? Saquemos el caso, aquí estoy mal, esto es -1. Ahí. Voy a sacar el caso aparte de la x elevado a -1, esa la vamos a ver después, pero cada vez que tenga entonces potencia, yo puedo aplicar esta regla, que es al revés de lo que uno hace al derivar potencia. Al derivar potencia, yo restaba 1 al exponente y sacaba el exponente afuera de la expresión. Ahora, cuando yo integro, hay que sumarle 1 al exponente y dividir por esa constante. ¿Ya? Entonces, demostremos esta propiedad, que es súper útil. Si yo quiero demostrar esto, tengo que comprobar que esta función que está acá, al derivarla, me tiene que dar la función que está dentro. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo esa fórmula. Sea f de x, esta función que está acá, x a la r más 1, partido en r más 1 más c. ¿Ya? Y para que esa igualdad sea cierta, entonces esa tiene que ser una antiderivada. La derivo y me tiene que dar la función x a la r. ¿Ya? ¿Cómo derivo esto entonces? El 1 partido en r más 1 sale afuera y tengo que derivar el x a la r más 1. ¿Ya? Y si derivo el c, bueno, derivar el c, lo voy a escribir así, es súper ordinario lo que estoy haciendo, derivar el c da 0, así que va a desaparecer. ¿Ok? Esto da 1 partido en r más 1, derivo la potencia, esto es r más 1 por x a la r, ¿sí? Pasé la constante, el exponente afuera y bajé en 1 el exponente, y derivar la constante se va, pues 0. ¿Ya? Y r más 1 con r más 1, chao, y me quedó x a la r. Y ahí está. ¿Ok? Efectivamente me dio la función que estaba acá adentro. ¿Ok? Así que esta propiedad es súper útil. Por ejemplo, si yo quiero integrar x a la 3, ¿ya? Estoy buscando una antiderivada del x a la 3, lo único que tengo que hacer es agregarle 1 al exponente y dividirlo en el mismo valor. ¿Ya? Y agregar entonces la constante de integración. ¿Ya? Esa constante que aparece a cada rato, que representa a todas las constantes posibles. ¿Ya? Y da lo mismo el exponente. Yo podría poner x elevado a raíz de 2, siendo súper exótico en el exponente, pero va a funcionar igual porque la regla de derivación sirve para cualquiera de los exponentes reales. ¿Sí? Entonces, la antiderivada de esto, la integral de esto, va a ser x a la raíz de 2 más 1, partido en raíz de 2 más 1, más la constante de integración. ¿Ya? El único caso que queda afuera es cuando yo esté elevando a -1. ¿Ya? Porque, porfa, no lo hagan, porque esto es un error, es como un error de meme, ¿ya? Un error para burlarse del error. Si yo quiero buscar una antiderivada del x a la -1, ¿ya? Ahí no funciona la fórmula, porque si aplico la fórmula, me va a quedar x a la 0 partido en 0, y eso no se puede. ¿Ok? Es otra la antiderivada del x a la -1, ya que la vamos a nombrar en un ratito más. ¿Ok? Eso. Y busquemos esas otras fórmulas. Ya esto ya lo hicimos. Ya, acá. Acá. Entonces, voy a enlistar, acá, y con esto vamos a ir cerrando ya un poquito esta clase. Vamos a enlistar aquellas integrales cuyas respuestas, cuyas antiderivadas, vienen desde simplemente saberse las reglas de derivación. Ya toda la lista que voy a dar ahora
es saberse las reglas de derivación y buscar entonces antiderivada. Por ejemplo, la integral de coseno de x es seno de x más la constante integración, porque yo derivo seno y me da coseno. ¿Ya? Al revés, si yo integro seno, la antiderivada es menos coseno, porque si yo la derivo, yo derivo coseno, es menos seno. Para que me dé seno, tengo que agregarle una constante, perdón, tengo que agregarle un menos adicional. ¿Ok? No me sirve poner solamente coseno, porque eso me daría menos seno al derivar. Ya necesito agregarle un menos adelante. ¿Mm? También está la integral de secante cuadrado, nos da tangente de x más c, porque al derivar tangente me da secante cuadrado, simplemente por eso. Lo mismo con el cosecante cuadrado, solamente que le agregamos un menos acá, eso me va a dar cotangente de x, porque derivar cotangente me da menos cosecante cuadrado. Ahí tengo una integral que me da secante, porque al derivarla, la derivada de la secante es secante de x, tangente de x, y lo mismo acá, análogo para la cosecante. ¿Ya? Todas estas son fórmulas al final, es como una búsqueda tramposa de antiderivadas, que es simplemente saberse las reglas de derivación. ¿Ya? Y si están las trigonométricas, también está la exponencial, que ya la habíamos hecho, el logaritmo, y acá aparece la del x a la menos 1. ¿Cuál es la función que yo derivo para que me dé 1 partido en x? La única función que hace eso es la logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 partido en x. Y aquí hay una observación que es súper importante. Uy, de nuevo. Ay, me habían pedido volver al anterior, perdón. Perdón. No sé hace cuánto rato estaba eso en el chat. Eh, no sé, ¿esta anterior puede ser o no? ¿O me devuelvo antes? Ahí me están contestando. La otra, el pizarrón entonces. O esta anterior. Yo creo que el pizarrón, ¿cierto? ¿Esa? Esa. Gracias. Ahí está, ahí está. Sí, sorry. Generalmente ahí va a ser más efectivo que lo hablen, que me avisen con micrófono, porque el chat se me pasa. Soy súper distraído. Ah, ya, perfecto. Si es así, entonces por el chat nomás. Ya, perfecto. Súper. Ya, estábamos diciendo entonces que tenemos esta lista de integrales automáticas, por decirlo así, y en el caso del logaritmo, acá pasa algo que no le poníamos atención en el E25, pero que ahora va a ser bastante importante. Cuando uno escribe el logaritmo de x, el dominio de esa función solamente tiene sentido para los x positivos. Entonces, acá lo vamos a ocupar, vamos a ver, por ahora también va a ser algo súper mecánico, no tiene como mucha injerencia al tiro, pero va a ser importante para un par de semanas más. Eh, Cuando uno encuentre el logaritmo, cuando haga el cálculo en la integral y el resultado sea un logaritmo, el argumento de ese logaritmo, lo que va adentro, tiene que ir con valor absoluto, porque eso me está obligando a que esté dentro del dominio del logaritmo. Tiene que ser positivo. No tiene sentido hablar del logaritmo de -3. Eso no existe. Ya no está en el dominio. Entonces lo que está dentro, como hay una x que es variable y puede tomar cualquier valor, yo la obligo a que sea positivo y le pongo ese valor absoluto. ¿Ya? Por mientras va a ser solamente, es súper mecánico. Cada vez que contesten ahí con logaritmo, pónganle el valor absoluto, de lo que sea. ¿Ya? Ya después va a tener un poquito más de sentido. ¿Ya? Vamos a ver por qué lo hacemos. Y claro, aquí están las reglas de derivación más raras que habíamos visto nosotros, tenían que ver con las funciones arco, ya con las inversas. ¿Ya? Y acá están escritas al revés.
Cada una de las funciones que están adentro de estas integrales son el resultado de haber derivado alguna función arco, alguna función trigonométrica inversa. ¿Ya? Entonces, claro, queda súper como estéticamente horrible decir, por ejemplo, en la tercera fila, la integral de 1 partido en valor absoluto de la raíz de x cuadrado menos 1 es arco secante de x. ¿Ya? Pero la única razón de eso es porque la derivada del arco secante es esa función fea que está dentro. ¿Ya? Entonces, de nuevo, y durante toda esta lista de integrales, lo único que hay que saberse la lista de derivadas. ¿Ya? Entonces ahí no ofrece mucha resistencia de sabérselas o no. Y a donde apunta el curso es poder ir ampliando entonces el catálogo de integral. Vamos con lo último y con esto vamos a cerrar. Entonces, vamos a ir ampliando un poquito este espectro. Ya no solo quedarnos con las como integrales automáticas, sino que ir calculando más cosas. Un momento. Acá, voy a ir primero con esto. ¿Qué pasa aquí si yo tengo una integral de una derivada, pero de una función lineal? No está evaluada en x, no dice simplemente f de x, sino que dice ax más b. ¿Ya? Según esta propiedad, si yo hago eso, el resultado es la f aplicada a esa misma función lineal, pero partido en a. ¿Ya? Si, hace un rato lo dijimos, si yo tengo la integral con una derivada, ya como que eso se cancela y me quedo con la función. Así que está bien que aquí haya una f en vez de la f'. Eso está bien. ¿Ya? También está la constante, porque la última operación que yo hago ahí es la integral, así que tiene que aparecer la constante. Pero aparece esta a. ¿Ya? Y vamos a ver si calza bien. Ya, para poder comprobar esto, lo que hay que hacer es derivar esta función que me dio como resultado, pues ver que efectivamente es una antiderivada, sea f de x como la f de ax más b partido en a. Y la voy a derivar y voy a ver si me da la función de adentro. Entonces f' es 1 partido en a, que es una constante, así que sale de la derivada, y tengo que derivar el f' de ax más b. O sea, tengo que derivar el f, perdón, me queda f', ¿sí? Pero por regla de la cadena, como adentro hay un ax más b, tengo que derivar eso. ¿Sí? Entonces, voy a escribirlo así, ax más b derivado. ¿Okay? ¿Y cuánto es la derivada de ax más b? A. Entonces esto me da 1 partido en a por f' de ax más b por a. Entonces se van las a y me queda efectivamente f', me queda f' de ax más b. ¿Ya? Entonces funciona súper bien. Si usted tiene la integral de una función donde hay adentro una función lineal, entonces busque la antiderivada y además dividan la constante que está dentro de la función lineal, la que acompaña al x. ¿Ya? Lo podemos ver así. Si usted quiere calcular la integral de coseno de 2x, ¿ya? Ya vimos hace un rato que una antiderivada de coseno es seno. Entonces usted va a escribir seno de 2x. ¿Ya? Pero como hay un 2 adentro, entonces además lo tiene que dividir en 2. ¿Ya? Y más la constante de integración. ¿Ya? Lo tiene que dividir por 2. Si no pongo el 2, si no pongo ese 2, yo derivo el seno de 2x y por regla de la cadena me aparece un 2 adicional, que no está aquí. ¿Ya? Entonces, obligatoriamente tengo que poner ese 2 abajo, porque al derivar esta expresión, aparece un 2 extra que se cancela con eso. Entonces me queda la expresión que está ahí adentro. ¿Ya? Si por ejemplo hago la integral de la exponencial elevado a 3x más 5 de x. ¿Ya? Bueno, ¿quién es la antiderivada de la exponencial? La misma exponencial. Es e elevado a 3x más 5. ¿Ok? Pero como al derivar esto,
debería aparecer un 3 extra, entonces yo tengo que dividir en ese 3. ¿Ya? Porque al derivarlo se me tiene que cancelar porque acá adentro no hay ningún 3. ¿Ok? Todo esto más C. ¿Ya? La constante integración. Eso es lo que dice esta propiedad. Es súper útil. Es como extender un poquito la misma la lista de integrales que le acabo de dar, pero ¿qué pasa si adentro está compuesta con una función lineal? ¿Ya? Al final es lo mismo, solo que hay que dividir en la constante que acompaña al x. Eso, no sé si hay alguna duda con esta propiedad, antes de pasar al último ejemplo. ¿No? Ya, vamos al último caso, creo que está aquí escrito. No, aquí está el ejemplo. Yo quiero esto. Vamos a generalizar el tema de la potencia. ¿Ya? Y esto va a dar el puntapié para lo que vamos a ver en la próxima clase también, que es más general aún. Ya nosotros hicimos recién una regla de la potencia cuando estaba todo con X. ¿Ya? X a la R, si el R era distinto aquí de nuevo aquí debería haber un menos. Es distinto de menos 1. Lo habíamos hecho hace un rato como ¿qué hay que hacer para integrar? Aumentarle 1 el exponente y dividirlo en ese exponente. ¿Ya? Esa es la fórmula que estamos aprendiendo. Entonces acá se generaliza. ¿Qué pasa si en vez de tener una X, yo tengo una función? ¿Ya? Y ahí cambia. ¿Ya? Para poder poner una función, no es necesario, o sea, no basta solo con tener la función elevado a r dentro de la integral, sino que tiene que estar acompañado por su derivada acá al lado. Si es así, entonces funciona la misma regla. Le aumenta 1 el exponente y lo parte en el mismo exponente. ¿Ya? Lo vamos a demostrar y lo vamos a aplicar. Y con eso cerramos por hoy. Para demostrarlo, lo mismo de todas las demostraciones de hoy. Tengo que tomar el lado derecho del resultado y comprobar que efectivamente sea una antiderivada. ¿Cómo se hace eso? Derivar. Entonces, derivo eso y me da r más 1, perdón, la constante sale y después derivo el f de x a la r más 1, lo derivo. ¿Sí? Y la c también, que es una tontera, va a dar 0. Entonces eso me da, ahora aplico regla de la potencia en derivadas. Eso es r más 1 por f de x a la r ahora. ¿Sí? Bajé en 1 el exponente. Y la derivada de la constante es 0. ¿Ya? Entonces se cancelan los r más 1 y me queda efectivamente f de x a la r. Ah, perdón, me estoy comiendo algo. Perdón, me estoy comiendo algo acá. Esta es una compuesta. Esta que está aquí es una compuesta porque es la potencia y adentro tengo una función. Entonces cuando la derivo, no solo tengo que hacer la regla de la potencia, que es lo que está acá, sino que además, por regla de la cadena, todo esto se multiplica por f'. Ahí sí, lo estaba escribiendo mal. ¿Ya? Y la derivada de la constante, por supuesto, es 0. Se cancelan los r más 1 que están adelante y llego efectivamente a la expresión que está adentro de la integral. ¿Ya? F elevado a r por su derivada. Entonces, parece muy grotesco, pero en realidad es súper fácil. Vamos con el ejemplo y con esto cerramos. Acá. ¿Qué me permite hacer esta propiedad? Me permite integrar expresiones como esta. Acá tengo seno elevado a la quinta. Recuerden que escribir seno a la quinta así es lo mismo que tener seno de x, todo eso a la quinta. Es una notación más simplificada, ¿no? Para evitar paréntesis. Entonces acá yo tengo el seno de x está elevado a la quinta y está multiplicado por el coseno de x. ¿Ya? Y aquí se cumple justo la gracia de que si mi f de x fuera seno, entonces lo que está dentro es el f de x a la quinta y al lado está justo su derivada. ¿Ya?
Si eso sucede, entonces yo le aplico la propiedad que vimos antes, que es como la regla de la potencia normal. Tengo que sumarle 1 al exponente, o sea, el f de x va a quedar elevado a 6, y lo parto en la misma constante, más su constante de integración. ¿Ya? Entonces, el resultado de esta integral, de seno a la quinta de x por coseno de x, no es más que aplicar la regla de la potencia para el seno. Es seno a la sexta de x partido en 6 más la constante de integración. ¿Ya? Si no estuviera ese coseno ahí al lado, esta que está acá no sería la antiderivada. ¿Ya? Porque usted deriva eso y por regla de la cadena tiene que aparecer un coseno. ¿Ok? Así que la dificultad de este ejercicio es darse cuenta que efectivamente que hay una potencia de una función y al lado está justo la derivada de esa función. ¿Ya? Si es así, entonces le aplico directamente la regla de la potencia que aprendimos hace un rato. ¿Hay alguna duda, chicos, con el ejemplo? ¿Hay algo que Profe, quieran ¿podría comentar? poner la anterior? La anterior sí, no hay problema. Esa es la anterior. Ojo que acá tengo mal escrito, esto es -1, debería decir ahí. ¿Ya? La regla de la potencia funciona cuando el exponente es distinto a -1. ¿Ya? Ok, Eso. profe, gracias. ¿Ya? Eso. ¿Hay alguna otra duda, muchachos? ¿No? Ya, todo esto va a estar subido mañana. Video, PDF, pizarra. ¿Ya? Para que lo puedan revisar. Ya en las siguientes clases vamos a estar avanzando. Esto avanza, son 4 clases de técnicas de integración. ¿Ya? Así que bien preparados para ir aprendiendo cada una de ellas e irlas practicando dentro de lo posible, lo más rápido que se pueda. ¿Ya? Listo, chicos, que estén súper bien, que tengan una buena tarde. Nos vemos el miércoles. Chao, profe, que esté bien. Igual. Profe, gracias. Gracias a ustedes.